ocurren también se cometen este tipo de delitos que además se han multiplicado, como usted ya ha comentado, desde los últimos 30 años. ¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías, sobre todo aquellas relacionadas con la información y la comunicación? Claro, Susimo, como tú lo dices, o sea, es una preocupación importante lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías de la información. Me parece que no hemos eh, prestado la atención que merece el tema de las extorsiones cibernéticas. Hoy estamos sujetos a que te roban tu identidad en tus redes sociales, hablemos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. De repente, en algunos de las víctimas que nosotros logramos, con las que logramos trabajar para hacer esta investigación, ellos nos mencionaron que era muy difícil entender cómo se movía esta lógica de la extorsión, cuando te das cuenta que es una extorsión, y a veces cuando la víctima cae en cuenta que está siendo víctima de una extorsión, de repente ya se ve muy rebasado y ya con el miedo un poco, nuestro director Francisco Rivas lo menciona en el documento, a veces ya reaccionas por miedo y terminas haciendo un pago de lo que te están solicitando. Entonces, yo creo que la autoridad también debe dirigir muchísimo, porque yo creo que gran parte de las extorsiones, hoy no tenemos un número concreto de lo que, no, si ni siquiera tenemos un número concreto de lo que sucede con las extorsiones convencionales, a mí me parece que todavía desconocemos aún más de lo que está pasando eh, con las extorsiones que suceden en el mundo virtual, ¿no? Entonces, ahí también la autoridad, la sociedad, eh, las propias organizaciones de la sociedad civil debemos empezar a desmenuzar y analizar y a aprender cómo podemos tratar y ser más eficaces para que ese tipo de extorsiones pues no sean exitosas. Estamos platicando con el maestro José Ángel Fernández, integrante de la Dirección de Investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, sobre un estudio profundo que hicieron sobre la extorsión en México. Maestro, quiero preguntarle en concreto cuál ha sido la participación de la delincuencia organizada en este delito y qué registros tienen ustedes por región, estado o municipio de qué grupos participan de este delito. Eh, Mira, José, honestamente, digamos, asociar un tipo de extorsión con un grupo delictivo es un trabajo que requiere también, digamos, lo que yo les mencionaba al principio es que es un trabajo que todavía está en proceso de maduración, de reflexión en nuestro país y en gran parte de América Latina. Lo que sí te podemos comentar es que es un delito que es muy, digamos, inteligible, es difícil de aprender, de encontrar con qué grupos delictivos se asocia. ¿Por qué? Porque en realidad no requieres gran infraestructura para poder llevar a cabo el delito. Lo que es un hecho y lo que también han, digamos, manifestado los medios de comunicación también a través de sus investigaciones y distintos grupos de la sociedad civil es que, digamos, esta parte de los centros penitenciarios en donde se cometen las extorsiones, ¿no? Ahí, digamos, hay prácticamente call centers, ¿no? De personas que están dentro de la cárcel, están extorsionando vía telefónica a otras personas y eso, digamos, eso no se puede pensar, eso no se puede dar sin una vinculación con las autoridades que permiten que se presenten ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, eh, no solamente son los grupos del crimen organizado, sino que atrás también hay corrupción que permite que los grupos o que estas personas de manera individual estén solicitando un pago por una amenaza o para que no hagas algo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, pensar que es un grupo delictivo, sí, es cierto, hay grupos delictivos que a través de la extorsión sacan una renta, pero también de manera individual y también la propia autoridad participa directa o indirectamente para que los números hoy sean de los más altos en la historia más reciente de nuestro país. Maestro, y también en ese sentido, preguntarle si es que sí, podríamos nosotros identificar algunos estados de la República donde el problema sea mayor. Y sí, como usted